Bueno, buenas noches, bienvenidos. Esta noche la Casa Coyoacán alberga, es anfitriona de un proyecto de charlas, el segundo ciclo de charlas del campus virtual. Patti Gil, directora de Campus Virtual y del proyecto del diplomado en línea, invita a Francisco Mata a que nos comparta de su conocimiento. Pues nada, te dejo, Patti, y bienvenidos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, Francisco, por estar aquí. Tenemos una noche de lujo con este invitado de lujo, entonces realmente estamos muy contentos. En el diplomado, para quien no lo sepa, aquí tengo varios alumnos de ellos y otros estarán conectados en línea. Pues bueno, el diplomado es totalmente a distancia y entonces la mayoría de nuestros alumnos están fuera de México, ¿no? Tenemos alumnos en Argentina, en Ecuador, Chile, ¿no? Tijuana, en todas, ¿no? Puebla, sí. También, entonces, pues bueno, ellos estarán conectados mientras nosotros podemos también seguir aquí la conferencia. Presento a Francisco Mata, fotógrafo, docente, investigador de tiempo completo de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa. Estudió un posgrado en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México desde el año 2000. Bueno, pues ha participado en más de 130 muestras colectivas y más de 80 individuales en 50 países. Tiene numerosos premios y distinciones. También es autor de libros como América Profunda, Sábado de Gloria, Litorales, México, Tenochtitlan, Tepito, Bravo el Barrio, Un Viaje y Arca de Noé. Pues bueno, sin más presentaciones, creo que no las necesita. Le damos la bienvenida y a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias a la Fundación, a Patti, a Valentina, a Pedro, a Guadalupe, a todo el equipo de la Fundación por invitarme, por incluirme en el programa del diplomado. Entonces vamos a hablar de narrativa, que es un poco la idea de lo que se está trabajando en el diplomado, el tema con el que me convocan, con el que me invitan. Después de narrativa me gustaría a mí hablar de meternos un poquito en cuestiones de narrativa, a la cuestión del hipertexto como teoría narrativa, hablar de otras formas de contar. Ahí me hizo una jugada el corrector de texto, como podemos ver, me hizo la contra. Vamos a hablar de transmedia un poquito también, del nuevo fotoperiodismo, entre otras cosas, para saber si le seguimos llamando así o ya no le llamamos así, y de la vida cotidiana y tecnologías actuales y el concepto de innovación. Eso creo que es un tema interesante y divertido. Y al final, si nos da tiempo, les mostraré un poco del proyecto en el que estoy trabajando en la actualidad, que se llama La Línea, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, por ahí va más o menos el guión. Estructura narrativa. Esta primera parte también nos la vamos a llevar un poco, como el objetivo es la gente que está en línea participando del diplomado, es una especie de clase a distancia, pues me voy a dar la libertad de darle un formato un poquito más académico y menos de charla sobre mi trabajo. La narrativa, como ustedes saben, ha construido gran parte de nuestra manera de comunicación, sobre todo escrita. Con la narrativa hemos construido la historia, los mitos, las leyendas, desde luego la literatura. En base a esta estructura narrativa tradicional se ha desarrollado prácticamente toda la televisión, el cine, los cómics, la primera generación de videojuegos, el periodismo, por supuesto, el reportaje, y no queda exento de esta estructura tradicional gran parte de la fotografía como la conocíamos hasta el siglo XX. Es muy sencillo cómo funciona esto, cómo funcionaba. El texto narrativo, el texto escrito, el texto visual, partía de una situación inicial, se complicaba, había una serie de acciones, había una resolución de este conflicto y al final teníamos una situación de desenlace o situación final del conflicto planteado. La estructura lineal, con este tipo de estructura se presenta la historia
en un orden que va de principio a fin, no hay sorpresas, es un inicio, un nudo, un desenlace, se desarrolla de manera lineal esta estructura. Como les decía, en este esquema es como se ha construido gran parte de nuestra tradición oral, visual y escrita de contar historias. Con esa estructura es como hemos aprendido a contar historias desde siempre. La narrativa es el género de la literatura, hablando en este caso de las letras, en la que se recrean realidades y ficciones. Dichas realidades y ficciones son concebidas como una serie de acontecimientos, suceden en un espacio y en un tiempo, están lógicamente relacionados a través de las vidas de los protagonistas, quienes experimentan y causan dichos acontecimientos, los cuales se constituyen en el motor de la historia. La narración corresponde a lo que se cuenta, la historia. La narrativa, por otro lado, corresponde a la manera en que se cuenta. La narración es la información y la narrativa es la forma que soporta esa información. Bajo este esquema, pues era tradicional las posibilidades que teníamos de combinación, ya transgrediendo un poquito el esquema tradicional, era que poníamos el nudo al principio, después iniciábamos y después teníamos el desenlace o cualquiera de estas combinaciones. Basta, por ejemplo, recordar Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, donde él nos dice al inicio del libro, esa tarde José, creo que era el nombre, no me acuerdo, esa tarde José sabía que iba a morir. Entonces ya sabíamos el desenlace. Toda la novela se trataba de averiguar por qué iba a morir esa tarde. Pero la estructura seguía siendo la misma, un tiempo, un espacio, una acción, unos protagonistas, un conflicto y un desenlace. Los acomodamos de distintas maneras, pero la estructura sigue siendo básicamente la misma. Esto, llevado al periodismo, por ejemplo, el relato periodístico se basa en sucesos que tiene que ver con la pregunta ¿qué pasó?, tiempo, que es cuándo ocurrió, los personajes, a quién le pasó, y el espacio, que es dónde ocurrió. Como ustedes sabrán, el periodismo escrito y después esta idea de periodismo se traslada a la imagen. La idea fundamental es responder 5 preguntas, que son qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Si nosotros logramos responder esas 5 preguntas, estamos haciendo una buena nota informativa. Si nosotros logramos responder esas buenas 5 preguntas, estamos haciendo una entrada adecuada a un reportaje periodístico. Después a esto se le adiciona al qué, quién, cómo, dónde y cuándo, la pregunta fundamental. La pregunta fundamental que en la estructura inicial nunca se planteaba, que es ¿por qué? Esa parte, el entender esto, es lo que dio, por ejemplo, surgimiento a lo que se llamó nuevo periodismo en el último tercio del siglo pasado, principalmente en los Estados Unidos, donde lo que se buscaba ya no es responder a las preguntas básicas, sino sobre todo entender los contextos de por qué suceden las cosas, ¿sí? Se vuelve menos importante a quién le pasó, cuándo pasó, dónde pasó, y nos concentramos más en los fenómenos, o sea, en por qué suceden las cosas. Ese es un primer rompimiento que tenemos con estas estructuras. La narración está basada en estos círculos, donde tenemos una serie de valores que se transmiten, valores culturales, valores sociales, valores políticos, a través del lenguaje, que este lenguaje se lo apropian los personajes en un espacio y un tiempo. Como se pueden dar cuenta, seguimos hablando del mismo esquema narrativo, no ha cambiado mucho, lo podemos acomodar de maneras diferentes, distintas teorías se aproximan de distintas maneras a explicar lo mismo. Aquí es un poco más complicado. La narrativa, todo surge en contar, en narrar. Recordemos esta parte que es el nódulo central de este mapa conceptual, es lo que nos motiva desde siempre a hacer lo que seguimos haciendo hasta la fecha. El interés que hemos tenido desde siempre, desde las cuevas de Altamira, donde nos podemos imaginar nosotros, no sé si en las cuevas de Altamira se había inventado el fuego o no, pero bueno, y concedamos que sí, que ya se había inventado el fuego y que había una fogata y que se sientan ahí todos estos humanos prehistóricos. A lo que se reunían era a contar historias y a escuchar historias. Desde eso hasta las redes sociales en la actualidad, el interés que seguimos teniendo es el mismo: contar nuestra historia, conocer la historia de los demás, escuchar las historias, compartir las historias, comparar nuestras historias. El eje central de gran parte de nuestra comunicación, de la generación de arte, de entretenimiento, de comunicación, tiene que ver con esto, con contar historias. Eso sigue siendo lo central. Otras formas de contar.
Pasamos de esta estructura tradicional, de esta estructura narrativa que, como decimos, ha dado base a gran parte de la creación literaria, visual, comunicación, de medios, a otras maneras de contar. ¿Cómo ha evolucionado la narrativa en lo visual? ¿Es posible encontrar otras formas narrativas? ¿En algún momento la fotografía encuentra un límite narrativo? Estas preguntas me parece que son interesantes, no que encontremos una respuesta precisamente el día de hoy, pero sí que nos las planteemos y que las tengamos en la cabeza dando vueltas, y que cada uno de nosotros interprete con lo que voy a plantear el día de hoy, si estas preguntas tienen solución o no. ¿Qué es la narrativa digital? Una nueva forma de narrar, no lineal, que permite la coautoría con el lector, en la que se articulan audio, texto, sonido, video, habilita la convergencia de lenguajes y permite múltiples visiones y múltiples lecturas. Entonces, como nos damos cuenta en este planteamiento inicial, ya estamos teniendo un rompimiento absoluto con la manera de narrar que existía hasta antes de la era digital. Ahora todo se transforma. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la convergencia de múltiples miradas, la convergencia de múltiples explicaciones, la convergencia de múltiples formas no lineales de contar las historias. Esa es la parte fundamental. Vamos a pensar que la transformación mayor está en que perdemos o rompemos con la linealidad de la narrativa. La narrativa ahora adquiere otro sentido, que vamos a ver cuál es, pero por lo pronto no es lineal ya. Cuando hablamos de que no quiere decir que ya no se hace lo otro, por supuesto, no es como todo, o sea, hay una convivencia de estructuras, de géneros. La cibercultura nos confronta con gran cantidad de nuevos conceptos que a primera vista se presentan como formas complejas. Sin embargo, las actuales manifestaciones digitales no son otra cosa que productos híbridos resultantes del cruce de nuestras formas tradicionales de comunicación y de nuevas tecnologías presentadas, estas últimas en forma de artefactos y aplicaciones. Esto es muy importante también. Muchas veces, sobre todo los muy jóvenes, piensan que el mundo empezó en el 2000, el 1 de enero de 2001, ¿no? Y que el mundo empezó ahí, y a partir de las computadoras es que es la única forma que tenemos de comunicación, es la única forma que tenemos de estructurar el pensamiento, la única forma que tenemos de narrar, pero debe de quedarnos muy claro que evidentemente es una cadena de acontecimientos, es una cadena de sucesos, no solo culturales, sino también tecnológicos, que van desarrollando nuevos momentos de la comunicación, nuevos momentos de la tecnología y por lo tanto nuevos momentos de la narración. Es un continuo, ¿sí? No hay un rompimiento. Cuando hablamos de que rompemos con las formas tradicionales, no significa que lo botamos a la basura e inventamos de nuevo todo. Significa que damos continuidad y que adquirimos nuevas maneras que están basadas en las anteriores. Diversas versiones de una misma situación. Es el estilo de la película, seguramente la vieron ustedes, Corre Lola Corre, en la que se presentan diversas alternativas de desarrollo y solución. Las diversas historias juegan con el tiempo futuro y con el tiempo pasado. Este es un ejemplo muy temprano de esta cuestión del pensamiento hipertextual, por ejemplo. Ahora, en la actualidad, nosotros entendemos de una manera muy clara que los fenómenos, aún los fenómenos económicos, los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos culturales, es muy difícil explicarlos. ¿Por qué? Primero, porque los fenómenos son cada vez más complejos. La interrelación que existe entre las economías, por ejemplo, la interrelación que existe entre las culturas, entre las concepciones del mundo, hace mucho más complicado encontrar soluciones o respuestas fáciles a los problemas. Cuando respondía nuestra estructura de pensamiento a una forma lineal, era más sencillo, porque un problema tenía una solución. Un problema tenía un conflicto, tenía un desenlace y una solución. En la actualidad no. En la actualidad es una imbricación tremenda de situaciones. Esta nueva forma de narrativa, la hipertextual o hipervincular o hipermedia y multimedia, emerge del cruce e hibridación de las tecnologías digitales. Dichas tecnologías al alcance del individuo posibilitan nuevas dinámicas de creación, nuevas dinámicas de participación y nuevas dinámicas de socialización. Pierre Levy nos dice que en la actualidad es mucho más obvio que las nuevas modalidades de la cultura digital derivan de procesos de transformación revolucionarios que se han desencadenado a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información digitales, y es históricamente previsible que conduzcan a transformaciones y consecuencias de tanto mayor alcance y trascendencia que la revolución cultural misma operada por la cibercultura. La escritura multilineal, no lineal,
es la confluencia de múltiples narraciones no lineales que se entrecruzan en un aparente caos. Una historia multilineal puede ser no lineal cuando los acontecimientos de la vida de un personaje se cruzan con otro personaje. En ese momento la historia puede seguir la vida del nuevo personaje y conectar con la historia de otro personaje. Hace poco busqué la referencia en internet, pero parece ser que ya la bajaron. Hubo un experimento de HBO donde era una especie de telenovela donde el espectador podía decidir no solo emplazamientos de cámara de cómo seguir la historia en línea, sino que podía decidir desde la perspectiva de cuál de los personajes ver la historia. Entonces ya pensemos en el mismo triángulo amoroso de siempre, ¿sí? Una traición, una relación escondida, etcétera, etcétera. Simplemente si pensamos en esos tres personajes, seguramente nos quedará perfectamente claro que esos tres personajes tienen una visión diferente del conflicto. En la actualidad, con estas posibilidades, tenemos nosotros la oportunidad de conocer los tres puntos de vista, confrontarlos y entender la complejidad de las relaciones humanas. Por ejemplo, en una telenovela de HBO. No está en línea ya, hay que investigar qué pasó, pero era un ejemplo muy interesante. Vamos a ver si acuerdan del esquema anterior. Ahora tenemos un nudo que se conecta con un inicio que a su vez genera otro inicio, que ese inicio tiene otro nudo que conduce a un desenlace, que ese desenlace nos plantea otro nudo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? En este esquema nos damos cuenta perfectamente de cómo cambió por completo esa estructura narrativa, de cómo se volvió compleja esa estructura narrativa, de cómo exige una participación mayor del consumidor, del lector, ¿sí? Una participación muchísimo mayor a la que se le exigía antes. En la estructura anterior, lo normal del lector o consumidor era ser un agente pasivo que iba a recibir la información que era emitida por un creador o un productor. En la actualidad esto se mezcla también. Nosotros como consumidores también formamos parte del contenido, también nosotros formamos parte en el proceso de lectura, formamos parte del proceso de construcción de la comunicación o del objeto artístico. Otra estructura narrativa sería algo así: el principio se encuentra con el fin a manera de loop interminable, ¿sí? Eso creo que no tiene ningún problema. Y en espiral, rasgos generales de la historia se repiten en diferentes épocas, aspectos más específicos se transforman. En este tipo de narrativa, ¿cómo vamos de tiempo? En este tipo de narrativa la historia se ve enriquecida por una cantidad de elementos que se interconectan y aportan en la construcción del sentido de la narración. La naturaleza del medio digital posibilita la exploración de técnicas narrativas que en el mundo análogo se ven limitadas por el soporte de la escritura, que era básicamente el libro. Nos dice Norbert Bolz, interpretando la tesis de McLuhan en El fin de la galaxia de Gutenberg, que no significa que se terminen los libros, ¿sí? Esto no quiere decir que los libros ya no existan, sino que la contribución que hacen a la organización de nuestra cultura ha sido reemplazada por el hipertexto, por los hipermedios, por las representaciones del mundo apoyado en computadoras. El libro ha llegado a los límites de su capacidad representativa. Esto nos dice McLuhan en El fin de la galaxia Gutenberg. Muchos experimentos narrativos han comprobado la eficiencia del medio digital para soportar la multilinealidad, la está mal escrito, es de multimedios, e intertextualidad. También lo participativo se potencia en dos vías: hacia el lector, quien puede intervenir la obra, como comentábamos, y hacia la construcción colectiva de la obra. Esta parte es muy importante. Cuando hablamos de construcción colectiva de la obra, no necesariamente significa que todos en línea vamos a escribir una novela. Los proyectos colaborativos en la actualidad se refieren a otra cosa, y más adelante lo vamos a ver. Está sucediendo, por ejemplo, en la actualidad con el fotoperiodismo. El fotoperiodismo en la actualidad se está basando en estructuras de proyectos de colaboración, donde la construcción colectiva es la que está generando la información de imágenes. Vamos a brincárnoslos. En la fotografía, vamos a ver esto. Después de esa lámina anterior, nosotros entendemos, sobre todo pensando esto en relación a relatos visuales, que la narración, por ejemplo, tiene un grado de subjetividad mayor que un discurso, por ejemplo. Esa es otra de las grandes apuestas de la comunicación, del arte, de la literatura inclusive, a la comunicación en primera persona. Pensemos en la fotografía. Uno de los grandes cambios de los paradigmas de la fotografía documental y por lo tanto periodística
es que ya no se entiende a la fotografía como esto fue, ya no se entiende a la fotografía como así sucedió. Ahora entendemos que lo que la fotografía nos está diciendo es, así lo vi yo, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Ese cambio, que parece muy sencillo, transforma absolutamente todo. El fotógrafo ya no es un testigo objetivo de la realidad, el fotógrafo no es un escritor pasivo de la historia, no es un testigo mudo de la historia, sino el fotógrafo es un actor principal de la construcción de la narrativa visual. La narrativa visual fotográfica en la actualidad se va a dar siempre desde primera persona. Este es mi punto de vista, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo considero, esto es lo que yo vi, esto es a lo que yo me enfrenté, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los sistemas contemporáneos que están funcionando, recogiendo toda esta teoría y recogiendo todas estas nuevas prácticas no lineales de narración, es lo que se conoce como transmedia. El transmedia no es nuevo. El transmedia, hay quien dice que el primer transmedia fue la Biblia, por ejemplo, pero el transmedia en la actualidad está cobrando muchísimo auge y todo el mundo lo conoce. El transmedia básicamente es cuando un producto narrativo no tiene un principio y un fin en un solo soporte. ¿Esto qué quiere decir? Yo escribo un libro, pensemos en Harry Potter, escribo un libro, no yo, ¿verdad? Alguien escribe un libro, Harry Potter, y algunos de los personajes que se plantean en el libro, entendemos sus historias en la película. Y algún personaje secundario que aparecía en la película, conocemos su trascendencia en el videojuego. Y así se va multiplicando. En muchas partes del mundo se está trabajando no solo a nivel universitario, sino sobre todo en compañías de comunicación, en generar productos transmedia. Esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar ya no solo en una salida a nuestro trabajo, sino tenemos que pensar que nuestro trabajo puede tener múltiples salidas, pero no como espejos. O sea, no se trata de que yo haga un libro de fotografía y que esas fotos del libro de fotografía las vuelva a PDF y las suba a la red. Y esas fotos del libro de fotografía les ponga música y movimiento boom, ya saben, y haga un video. O sea, no son espejos. De lo que se trata es que aprovechemos cada una de estas plataformas para complementar la información de lo que estamos diciendo. Entonces eso, por un lado, enriquece de una manera nunca antes vista las posibilidades que tenemos de narrar, pero sobre todo, y esa es la parte más importante, y sobre todo discutirlo aquí en el contexto de este diplomado, son habilidades que tenemos que adquirir. El fotógrafo en la actualidad, el narrador visual en la actualidad, el contador de historias en la actualidad, tiene que tener habilidades que hasta hace muy poco tiempo no eran necesarias o estaban dispersas. En la actualidad tenemos que concentrar una visión múltiple, una visión que posibilite la salida por muchos lados, de muchos soportes, de nuestro trabajo, de nuestra idea, de la historia que queremos contar. Estos son algunos esquemas del transmedia. El transmedia sigue respondiendo a las mismas preguntas, ¿se acuerdan? ¿No? El qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. De todas maneras seguimos con ese esquema. La necesidad humana de conocer las historias, la necesidad humana de transmitir información, la necesidad de conocer los porqués de lo que nos pasa, sigue siendo la misma. Lo que cambia es el formato que les damos. Por eso el transmedia sigue con esos esquemas. Cuando hablamos de transmedia no hablamos de esto, por supuesto, ¿no? Que es muy curioso. Este amigo, el mismo dispositivo tiene cámara de video, cámara de foto, lámpara, etcétera, etcétera. Esto que estamos hablando, todo lo que hemos visto hasta ahora, el transmedia, las nuevas estructuras narrativas, la estructura narrativa tradicional, el cambio de paradigmas en la fotografía, vamos a verlo en un ejemplo concreto que es el nuevo fotoperiodismo. ¿Qué es el nuevo fotoperiodismo? ¿Cómo se está haciendo el nuevo fotoperiodismo? De esta manera. Hay una lucha feroz entre los dispositivos móviles y las cámaras tradicionales. Vamos a ver algunos ejemplos si la red nos lo permite. Vamos a empezar con esta nota. Este periódico, el Chicago Sun-Times, cambia a todos sus fotógrafos por reporteros a los que dota de iPhone. Esto aparentemente es una mala salida al problema. Desde mi punto de vista, los directivos del periódico dicen, si lo nuevo, lo que está sucediendo, lo que está funcionando, y ahorita vamos a ver por qué, es la fotografía con iPhone, entonces despido a mis fotógrafos y les doy iPhone a los reporteros.
Desde mi punto de vista es un camino equivocado, porque estamos perdiendo de vista a la persona que está detrás de la cámara o del iPhone, o sea, al que sabe contar historias con imágenes. Mire, por ejemplo, desde el iPhone a la página impresa, el auge de Instagram en particular en las principales publicaciones. Aquí tenemos un reportaje que se hizo en la revista Sport Illustrated, ¿sí?, donde se utilizan solo imágenes de Instagram, por lo tanto imágenes tomadas con iPhone. El número de Time dedicado a la tormenta Sandy, me parece, no recuerdo muy bien, la portada y todas las fotografías que acompañaban al reportaje de esto son también fotografías tomadas con teléfono celular. El New York Times incluyó en su primera plana una fotografía tomada con un teléfono celular. Aquí hay una nota, también si quieren después, para no detenernos a revisarlas, si quieren también dejamos las ligas, para que ya con calma en la comodidad de su hogar puedan revisar esta información. Hay otro proyecto, seguramente ya lo habrán escuchado por ahí, se llama Basetrack. Este proyecto es un grupo de fotógrafos que decidieron cubrir la guerra de Afganistán, pero son fotógrafos, no crean que son hipsters, ¿no? Son fotógrafos que han ganado Pulitzers, que han ganado World Press, salidos del New York Times, del Time, etcétera, y deciden reunirse en esta organización y deciden, como el grupo Dogma de cine, no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de eso, un grupo que existió, que tenía unas reglas muy estrictas de cómo hacer cine directo en Europa del Este. Los de Basetrack deciden trabajar solo con teléfonos iPhone y solo con una aplicación y solo con una combinación de lente y rollo de esa aplicación. Con eso documentan todo, pero no solo con la intención de hacer un documental o un trabajo periodístico de la guerra, sino de crear redes que permitían a los familiares, por ejemplo, estar en contacto con los soldados, permitían a los soldados autodocumentar lo que es como una especie de diario colectivo, lo que estaba pasando con esta guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Se desdobló tanto esto que inclusive se crearon piezas, como vemos aquí, donde se mezclaba, ¿se acuerdan de los proyectos transmedia que hablábamos? Se mezclaban las imágenes producto de Basetrack con piezas musicales creadas especialmente para esas fotografías. Aquí hay un mapa interactivo en la página de Basetrack donde podemos ir siguiendo dónde se toman esas fotografías y qué acciones pasan, qué soldados están ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Teru Kuwayama, que es el creador de esto, hay una entrevista muy interesante en línea donde él nos habla de cómo desde su perspectiva esto ha modificado por completo todo, de cómo el fotoperiodismo cambia por completo a partir de proyectos como este. Bueno, él es pionero en este asunto. Después de él es que viene todo lo que vimos anteriormente, las publicaciones en Time, en New York Times, en Inglaterra, las agencias, NBC, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las imágenes de este grupo de Basetrack. Por supuesto han tenido repercusión y se han publicado en distintos periódicos en el mundo ese material. Este fotógrafo, que si alcanzamos a ver su nombre, ahí está. Si lo googlean, el número Balaz Gardi. Ajá. Es un fotógrafo muy muy importante con una trayectoria de muchos años en el fotoperiodismo, en el documentalismo. Él viene del documentalismo de blanco y negro y Leica. Es un fotógrafo con una trayectoria muy importante y ahora es una de las figuras más destacadas de este proyecto. Son algunas de sus imágenes. Esta es una imagen, la pongo en grande porque evidentemente me gusta muchísimo y pues solo nos demuestra una vez más que lo importante no es la herramienta, en principio, lo importante no es la herramienta, sino el fotógrafo, cómo utiliza esa herramienta. Pero, ojo, con la diferencia de que en la actualidad hablar de herramienta no es hablar de la cámara. Hablar de herramienta significa en la capacidad de circular la imagen, en la capacidad de compartir la imagen, en la capacidad de modificar la imagen, ¿sí? Cuando hablamos de la herramienta actual no es el equiparable a una cámara fotográfica, estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, ¿sí? Entonces herramienta digital como el iPhone y el Instamatic, etcétera, etcétera, significa un montón de cosas más que una cámara simplemente, ¿ok? Pero también existen otros usos
de estas herramientas, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio, cuando yo planteaba este guión, hablaba yo de vida cotidiana y estas herramientas actuales? Innovación, hablábamos de innovación. Para muchísimas personas, el hecho de tomar fotografías con un teléfono celular ya significa innovar en la fotografía. El hecho de documentar nuestra vida cotidiana de todos los días y subirla a Instagram, pareciera que estamos innovando y que lo que hacemos es único, distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos lo que hacen los profesionales. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que se hace en otros ámbitos. Look at this Instagram. Eggs Benedict side of ham. Started out as a lemon tart. Then my phone went and made it art. And these are my fingernails. The beauty's in the details. Drinking my ties on a cruise. Just a coincidence, it's also boobs. Everyone look at my feet. Get jealous that I'm at the beach. Probably knew I was going there. You saw my plane swing in the air. Are you bored of city lights? Try seeing them in black and white. Putting glasses on a cat. I'm the first one to think of that. Oh, oh, oh. He thinks he's people. Every time I take a photo of an old door, every sign out in front of an abandoned store, it's such a thrill to add a filter. Lo-fi, lo-fi. Every time a thing reminds me of a penis. Every fortune cookie fortune that I've ever seen is on my feet. It's guaranteed with 5 likes, 5 likes. 5 likes. Look at this coffee foam. Now look at this pretentious tome. Now look at this garden gnome. I'm freaking Michelangelo. Fireworks in the sky, a super close-up of my eye. Now a selfie looking cute, in the same room where I poop. Sometimes I just wanna browse 100,000 pics of clouds. Hang on, I need to get this stuck. Hold still, goddammit, fuck. Whoa, whoa, no, it's so blurry. No, you haven't really ever seen a setting sun until you see it on a screen while you play Temple Run. I'm so hell-bent on documenting peach pie, peach pie. Think it's bad now, wait until I'm 33. So many pictures of my kids, you wanna murder me. Miss that first steps, cause I'm obsessed with red eye, red eye. Muy bien. Ok, la última parte de lo que les tenía preparados para hoy es presentarles un proyecto en el que estoy trabajando, un proyecto que se llama En la Línea. Es un trabajo que estoy haciendo, un recorrido que estoy haciendo a lo largo a lo ancho, más bien, a lo largo, a lo ancho, por la frontera de Matamoros a Tijuana. Estoy recorriendo, tratando de explorar desde mi punto de vista distintos lenguajes. Estoy combinando, no me puedo desprender desde luego de mi origen de fotoperiodista, de mi manera de trabajar que tuve durante tantos años. Exploro nuevos lenguajes, busco nuevas salidas, en fin. Todavía mi proyecto está un poco revuelto en ese sentido y lo separé en esa estructura para mostrárselos. Entonces, el concepto con el que yo trabajo este proyecto surge de aquí. ¿Sí? Esa es la línea que separa a México de los Estados Unidos, es la frontera. Para mí, la línea se convierte en un personaje fundamental de mi proyecto. No es un sitio donde voy a fotografiar, sino la línea misma es un personaje de la historia que estoy contando, de las historias que estoy contando y construyendo ahí. De aquí surge la idea. Esta pequeña línea que separa
Este es un tope que está en la frontera entre Tijuana y San Isidro, y esta línea es realmente la marca geográfica de dónde está la frontera. Entonces esta pequeña línea separa no solo los Estados Unidos de México, sino separa al primer mundo del tercer mundo, al inglés del español, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sin hablar del flujo de migrantes, del tráfico de armas, de todo lo que ustedes quieran. Cruzar esa línea, cruzar esa pequeña línea, le ha costado la vida a miles de personas, por ejemplo. Ese es mi concepto con el que yo quiero trabajar. Encontrar esta línea, esta metáfora de división en distintas situaciones. Por ejemplo, en un puesto de artesanías me encuentro a Jesús Malverde y a Batman, y entonces ahí tenemos esta línea imaginaria, esta división imaginaria del norte y el sur. Otra vez tenemos dos conceptos, el bueno, el malo, el oficial, el no oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo, como les decía, mucho trabajo de lo que podríamos considerar documental directo. Esta manera de trabajar, de encuentro con las imágenes, les voy a mostrar solo algunas cuantas, y donde vemos de manera permanente, como les comentaba, la línea como uno de los actores principales de esta historia. Los personajes también para mí son muy importantes. Eso está adquiriendo casi de manera independiente, el proyecto se manda solo, se está haciendo como un gran capítulo de personajes que está resultando interesante. Les voy a presentar algunas fotos que tienen que ver con esto. Básicamente son estos personajes en una zona en particular de Tijuana. Otra vez aquí nos encontramos esa línea, ¿no? Y como habrán notado ya, utilizo de todo. Utilizo las fotografías que estamos viendo, algunas son tomadas con cámara reflex, otras son tomadas con cámaras pequeñas, otras son tomadas con el teléfono celular. Hay absolutamente de todo aquí. Estoy trabajando muchísimo en ese sentido. Otro de los capítulos interesantes en los que estoy poniendo especial atención es en los objetos de esta historia como contenedores de las historias mismas, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy presentando en este orden este proyecto? Porque quiero de alguna manera aterrizar lo que platicamos al principio, ¿sí? De cómo la narrativa ya no se da de una manera lineal, de cómo las narrativas se tienen que construir desde distintas perspectivas, de cómo las narrativas en la fotografía tienen que ser producto de confluencia de miradas, de confluencia de tratamientos, de convergencia de medios, de convergencia sobre todo conceptual. Ya no podemos nosotros en la actualidad hacer un trabajo narrativo fotográfico de una manera lineal. Digo, sí lo podemos hacer, por supuesto. Lo que es muy probable es que a nadie le interese verlo. Sobre todo si nosotros queremos conectarnos con las nuevas generaciones que están acostumbrados a un consumo transmediático, que están acostumbrados a descifrar de una manera mucho más hábil que la nuestra los mensajes visuales, como este políptico, por ejemplo. Este políptico lo hice fotografiando todos los objetos que encontré en una ruta de cruce de migrantes por el río Bravo, en Tamaulipas. Entonces por esta zona es por donde cruzan, y todo esto es lo que van dejando en su camino. Entonces todos estos objetos que se quedan tirados, que se quedan abandonados, desde mi punto de vista deberían de detonar en el lector, deberían de detonar en el espectador la construcción de historias. Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a la pieza, cuando nos enfrentamos a la fotografía o a la proyección, tratar de ser en el proceso de lectura los constructores del contenido, de la narrativa. Entonces a mí me interesa mucho ahora trabajar en ese sentido, de que la fotografía solo sea una propuesta narrativa y que sea el lector quien aterrice realmente el contenido de las imágenes. ¿Por qué? Porque es en el proceso de lectura, como se entiende en la actualidad, que se da la comunicación. Ya no es esta cuestión vertical de el autor de manera tajante y unilateral y unilineal proponiendo el significado de una imagen, sino que las imágenes en la actualidad, aunque la intención no haya sido esa del fotógrafo, son polisémicas, tienen muchas lecturas, tienen muchas posibilidades de interpretación. Siempre lo fue así, vamos. Lo que pasa es que socialmente lo entendíamos de otra manera. Ahora socialmente entendemos que esa posibilidad de múltiples lecturas se ve exacerbada con toda la teoría que se deriva de la cultura digital. Narración y tecnología actual. Estoy utilizando muchísimo la fotografía con teléfono celular, pero tratando de
construir como pequeños cuentitos dentro de la gran historia. Entonces estoy trabajando con trípticos que entre los tres se alimenten para generar un sentido narrativo. Aquí les traigo un par de ejemplos nada más de esto. Vean, este es un poquito más obvio, pero es en esta búsqueda, pues, ¿no? De cómo intentar, o en esa búsqueda estoy yo, cómo intentar contar las mismas historias con soportes diferentes. Cómo lograr con la tecnología que disponemos en la actualidad ampliar nuestra capacidad narrativa. Esa es la búsqueda en la que yo trato de trabajar y utilizo todas las posibilidades que se puedan que nos ofrece el software en las cámaras y en el teléfono celular en particular. Esta imagen, por ejemplo, existe en la frontera un cementerio con una fosa común donde depositan a todos los cuerpos que no conocen. La mayoría de estos personajes que han enterrado en este panteón son producto de narcoviolencia. Son muertos de esta guerra contra el narcotráfico, que bueno, afortunadamente parece que ya se va a acabar pronto. Ya está Fox, no sé si vieron, Fox anunció que va a ser productor de marihuana. Vamos a tener una nueva marca. Su sueño es que la marca Fox se venda en todos los Oxxos. Entonces, pero mientras se acaba esa guerra, gran parte de estos muertos fueron por armas que se utilizan en esta guerra del narcotráfico y que básicamente son rifles AK-47. Entonces lo que yo hice fue bajar de la red todas las imágenes que tuvieran que ver con AK-47 y con esas imágenes construir esta imagen para que la fotografía contuviera dentro de su propia construcción todas estas distintas historias. Entonces me voy a acercar un poco, ahí pueden ver. Son puros rifles AK-47 que construyen la otra imagen. Esquema. Más o menos este es el esquema que he desarrollado basado en los que vimos al principio que hace Castells en su libro. Y entonces aquí yo trato de plantearme cuáles son los temas que quiero tratar, cuáles son los soportes que quiero dar de salida, dónde son los lugares donde estoy trabajando. Y entonces para mí eso se convierte en un esquema de cómo debo de trabajar un proyecto que aspiro sea transmedia como el que estoy haciendo. Este esquema para mí es una especie de guión que me permite ubicar cómo se va a conectar mi trabajo al final. Ahorita les mostré capítulos aislados, pero esto al final tiene que tener conexiones, evidentemente. Entre otras cosas, tengo un libro objeto, que es este, donde hicimos una reproducción del tope que les mostré al principio. Es un cubo de concreto tratando de reproducir la situación geográfica, o sea, el dónde de esta historia. Se quita la tapa y adentro hay arena de ese lugar donde están las fotografías. Entonces un poco con esta idea de que sea el lector, si quieres leer el libro, si quieres ver las imágenes, pues tienes que meter las manos en el problema, tienes que ensuciarte un poco para poder conocer de qué se trata. Por ahí va la idea de una de las salidas que tendrá el proyecto. Trabajo de campo, eso no lo vamos a brincar. Aquí está, es más interesante esto. Esta foto, pues, lo voy a decir cuáles son, fue en la universidad. De la OABC han venido los ¿Es así o no, padrino? OABC. Criminología, ¿verdad? A mí todos por si me han dejado sus chamarras y todo de la OABC. Sí, pero no son los de... Han pedido los muchachos de la OABC. Vamos a otro. ¿Esto de cruzarte con la mochila ya lo has hecho otras veces? ¿Mandé? ¿Ya lo has hecho otras veces de cruzarte con la mochila? Es una pregunta. ¿Qué le podría decir con esa pregunta? No le sabría contestar esa pregunta porque no me quiero meter en problemas con nadie. Ok. Otra salida va a ser un video que estoy trabajando, donde básicamente estoy recogiendo testimonios de personas deportadas, y esa será otra de las... como les decía al principio, a mí me interesa que la información que no tengamos en el libro de fotografías, la tengamos en el video, y la información que falte del video la podamos
obtener del sitio que está en construcción también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la parte del video va por aquí. Un migrante es una persona que sale de su lugar de origen, de su pueblo, ciudad o de su país en busca de mejorar las condiciones de vida. Yo definiría el término frontera que son unos lugares sumamente peligrosos. Yo pienso que no es delito, ¿no? Sino que dependiendo el lugar donde esté uno. Uno viene de Estados Unidos con la intención de encontrar a México y que México le estreche un abrazo o darle la mano. Uno viene allá maltratado por los policías, por la gente racista, y pensando que viniendo a este lugar México lo espera con brazos abiertos a uno, pero desgraciadamente todo es diferente. Pues hace como 4 años, cuando empezó el presidente Calderón, pues sí tuve... Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Estoy atento.